Hola ciberseguras y ciberseguros, bienvenidos a mi canal. Estaba pensando mucho sobre qué hacer este primer vídeo para el canal, cómo inaugurarlo de una forma buena y según estuve viendo un poquito, bicheando por ahí por internet, por otros vídeos, por otros canales, por otras webs, pues me di cuenta de que este tenía que ser el primer vídeo. ¿Qué hackers hay? ¿Qué tipos de hackers hay? Porque parece ser que los demás cuanto más meten, cuantas más clases, cuantas más palabras raras metan, pues como que son mejor vídeo, son mejor artículo, ¿no? Pero realmente aglutinan un montón de conceptos que no tienen nada que ver uno con los otros. En este vídeo os voy a contar tres cosas muy interesantes. La primera, ¿qué es un hacker? Muy rápido, porque realmente qué es un hacker más o menos lo sabemos todos y si no se define mucho más rápido de lo que he dado en decir esto. La segunda, ¿qué tipos de hackers hay? Porque realmente empiezas a ver ahí palabras raras y te das cuenta que unos y otros no tienen nada que ver. Así que os voy a contar qué tipos de hackers hay y os voy a contar las diferentes categorías de hackers que hay. Porque es que están aglutinados por categorías, no es ahí meterlos todos en el mismo saco. Y por último, pero no menos importante, os voy a contar algo que seguro que no sabíais ninguno, un poquito de historia hacker, historia de aquí de España y de nuestros amigos de Latinoamérica que podemos encontrar en internet y bueno, no voy a adelantar, hay que ver el vídeo. Para empezar, ¿qué es un hacker? Pues un hacker, ni más ni menos, es una persona que tiene un auténtico entusiasmo, casi diríamos que obsesión por las tecnologías, por la tecnología que sea, porque se puede ser un hacker de páginas web, se puede ser un hacker de móviles, de coches, se puede ser un hacker de elementos IoT, de fábricas, lo que sea, se puede ser un hacker de lo que sea. Simplemente es una persona que sabe muchísimo de esa tecnología, que la ha estudiado a profundidad, que casi lo obsesiona, que lo quiere conocer sobre ella y sabe tanto sobre la misma que puede hacer con ella lo que le dé la gana. Vamos, que si le da la gana saltársela, se la salta. Que si le da la gana, que si le da gana no pagar por ella, pues no paga, lo que sea. Ahora veremos qué cosas puede hacer un hacker, ¿no? Pero básicamente es eso, es un entusiasta, una persona a la que le apasiona una tecnología, ¿vale? Pues bueno, ya sabiendo lo que es un hacker, vamos a entender un poco qué tipos de hackers hay, porque cuando vas leyendo por ahí te mezclan las churras con las merinas y no tiene mucho sentido, ¿no? Vale, los hackers se diferencian en tres categorías principales. Son las categorías dependiendo de su motivación, porque al fin y al cabo ser hacker entra mucho en la motivación. No es como un empleo cualquiera en el que tú sabes tus cosas, haces tu horario de 9 a 6 y te marchas, ¿no? Un hacker no, un hacker se pasa la vida entera estudiando. ¿Por qué? Porque tiene una obsesión. ¿Por qué? Porque tiene una motivación. Pues los tipos de hackers van en función de sus motivaciones. ¿Qué tres motivaciones hay? La primera, motivación ética. La segunda, motivación política. Y la tercera, motivación tecnológica. Y dependiendo de cuál sea tu motivación, pues serás un tipo u otro de hacker. En las motivaciones éticas hay tres tipos de hackers. Los hackers de sombrero blanco son aquellos que simple y llanamente cumplen las leyes. Hacen pentesting, hacen hacking como cualquier otro hacker, pero con un contrato por delante que les cubre y les acredita que siguen las leyes, ni más ni menos. Por otro lado, están los hackers de sombrero negro. Su ética es muy diferente, no tienen ningún problema con saltarse las leyes y aunque es verdad que en muchos casos ganan mucho más dinero que los hackers de sombrero blanco, no duermen igual de bien por la noche, porque se saltan las leyes y tarde o temprano van a tener algún problema con las autoridades pertinentes, ¿no? Pues esos son los hackers de sombrero negro. Simplemente hacen lo que les da la gana sin tener en cuenta la ley. Y por último están los hackers de sombrero gris. Los hackers de sombrero gris son hackers de sombrero blanco que normalmente pues trabajan cumpliendo todas las leyes en curso, pero de vez en cuando, por motivos que los que sean, puede que económicos o puede que simplemente porque no consiguen hacer su objetivo y su trabajo, pues se saltan un poquito la ley, ¿no? Y entonces pasan de ser sombrero blanco a sombrero gris. No son negros, pero están ahí en medio del camino, básicamente. La segunda categoría, por sus valores políticos. Por sus valores políticos tenemos dos clases de hackers. Por un lado tenemos a los hacktivistas, pues los archiconocidos Anonymous son un maravilloso ejemplo de este tipo de hacktivismo, y por otro lado tenemos sencilla y llanamente a las naciones, a los países. Los países tienen sus cuerpos de seguridad, tienen sus hackers y defienden lo que cada uno de esos países considera lo mejor para ellos, y de ahí existe una rama entera de la ciberseguridad que se llama la ciberguerra, un mundo apasionante donde hay muchísimos libros y muchísimas cosas que se puede estudiar sobre cómo unos países y otros se hinchan a tortas por internet, básicamente. Y por último, por especialización, por tecnología, como os he dicho antes.
Esto significa que hay hackers que según el tipo de intereses que tengan, pues se les da un nombre u otro. Realmente este tipo de categorías responden a una herencia que viene de antaño, como ahora os explicaré. Pero tú puedes ver que hay hackers, que son los que saben pues, de hacking en general. Tienes los freaker. Los freaker, que son aquellos que se dedican exclusivamente a temas de teléfonos, telefonía antiguamente y ahora pues telefonía, voz IP, móviles, todo lo que sea, llamadas y demás. Los carders, que son los que se dedican a las estafas, el fraude, el robo de tarjeta de crédito, duplicado de tarjetas, etc. Los crackers, que son los que se dedican a craquear los sistemas de seguridad de los programas para poder utilizarlos por la patilla, básicamente. Y por último, los viri. Los viri son aquellas personas que estudian malware, pero antiguamente a los viri realmente se les consideraba como tal cuando programaban auténticas virus o auténticas maravillas, ¿no? Ellos hacían su virus y lo compartían. De hecho, algunos de los míticos virus de entonces, que fueron auténticas plagas por internet, hicieron un montón de daño en la época, es porque alguien había escrito un virus, lo compartió con el amigo y el amigo se le escapó el virus, ¿no? Pues que sepáis que es ilegal programar virus, más aún por ahí compartirlos, pero está considerada una de las ramas más delicadas y que las personas que programan virus se les considera de los mejores programadores que hay, porque hacer un buen virus realmente es llegar al culmen de la programación. Bueno, pues os decía que estas categorías por tecnología responden un poquito a la herencia antigua, ¿no? Porque ahora realmente un hacker es un hacker y para robar tarjetas de crédito se utiliza técnicas como cualquier otro hacker, o sea, no es que se haya especializado en algo en concreto para ser carder, ¿no? Vale, pues esto, cuando digo que responde a la antigua herencia, es porque antiguamente no existían todos los medios que tenemos ahora, como este mismo vídeo o como páginas súper elegantes y unos movimientos estupendos, ¿no? Antiguamente existía el HTML puro y 4 imágenes que colgabas en tu web que al final la gente no acababa ni viendo porque iban colgadas ahí todas, que ni lo veía. Vale, dices tú, oye, pero entonces ¿cómo los antiguos hackers compartían esta información, no? Pues esta información se compartía porque cuando encontrabas una página web, lo primero que ponía en su título era algo como H/P/C/V, por ejemplo. ¿Eso qué significaba? Pues que tú estabas entrando en la página web de un grupo, sí, un grupo, porque antiguamente había cientos de grupos de hackers. No sé por qué una época, unos 10 años así, que todos los hackers se aglutinaban en grupos y sacaban, yo qué sé, todas sus webs y sus cosas, era como una moda, ¿no? Se hizo una auténtica moda, ¿no? Pues tú entrabas en la web, veías esa cadena y ya sabías que ese grupo se dedicaba a hacking, a freaking, a carding, a viri, etcétera, etcétera, ¿no? Pues te lo indicaba así. Tanto era así que ahora mismo podéis ver en la Hack Story, que es una página web que la periodista Mercé Molís ha sacado de forma totalmente gratuita, donde lleva décadas, y cuando digo décadas es que lleva décadas, recopilando entrevistas, hablando con las hackers de la escena, yendo a hablar con cada uno de todos los cientos de grupos míticos que existió en la época, porque hubo grupos realmente brillantes de hackers en la época, y toda esta historia de cómo eran perseguidos por los cuerpos de seguridad, de cómo crecían los grupos, cómo crecía la escena hacker en España y en Latinoamérica en general, pues lo ha publicado y lo tenéis todo en la Hack Story, una página que tiene totalmente gratuita, que os invito a leer. Es algo que se lee muy rapidito para aquellos que lo de leer les dé un poquito de urticaria, y es realmente maravilloso ver cómo en la época pues creció la comunidad. En estas mismas páginas se contaban cosas de hacking, cómo hacer cosas, cómo lo que esos grupos de la época recopilaban y aprendían, pues siempre se compartía con la comunidad, ¿no? El mundo hacker siempre ha aprendido y después ha compartido, es la base de todo esto, ¿no? Pues mucho estaba en las páginas web escritas, pero inicialmente no eran así, porque es que hasta las páginas web eran pesadas. Tú antiguamente pagabas por horas de conexión a internet e incluso pagabas por cuántos megas podías utilizar al cabo de ese mes, ¿no? Pues ¿cómo se compartía la información? Pues se compartía mediante documentos de texto. El Notepad ese que tenemos todos por ahí perdido en Windows y alguna vez hemos utilizado, pues se hacía auténtico arte ASCII, que os voy a dejar por aquí, no sé,
por aquí por algún lado vais a ver un ejemplo que es Arteasti, pues con auténtico Arteasti en el mismo documento de texto se escribían artículos enteros, se hacían revistas con una calidad enorme, bajo la cual estaban decenas de autores, y no voy a decir cientos, pero no tanto, decenas de autores, todos ellos bajo un seudónimo. Entonces los cuerpos de seguridad no eran tan amigos como ahora, había algunos que incluso detenían, tenías que escribir y esconderte detrás de un seudónimo, ¿no? Bueno, pues esto hace ya mucho tiempo de ello. Buscando un poquillo por ahí para poderos enseñar todas estas de cines, porque había cientos y era como se aprendía en la época, era maravillosa la cantidad de información que había, ¿no? Pues he encontrado una página web de alguien que ha guardado muchas de estas cines y todavía podéis disfrutarlas y verlas, ¿no? Os dejo ahí abajo en el cuadro de descripción, justo al lado del botón de suscribirse, justo al lado de la campanilla, os dejo los dos links a la Hack Story y a la página, el enlace de GitHub, donde alguien ha recuperado a cientos de esas cines, se las ha guardado y las ha catalogado. Toda una maravilla y toda una biblioteca antigua donde si entráis y lo veis, vais a ver en qué año se descubrió la inyección SQL, vais a ver cómo se iba progresando en los ataques, cómo antiguamente entrabas a otro ordenador casi de forma directa con saber solo su IP. O sea, vais a ver toda la evolución de la ciberseguridad. Y muchas de las técnicas de entonces siguen funcionando hoy en día. Pueden evolucionar un poco más, un poco menos, pero muchas de ellas siguen siendo casi lo mismo. Así que os invito a que vayáis y os invito a que conozcáis un poquito la ciberseguridad y el mundo hacking desde sus inicios hasta ahora. Pues nada, simplemente esto era lo que venía a contaros en este vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado, espero que tengáis muy claro los tipos de hackers que hay, qué motivaciones les impulsa y así tengáis un poco de rato para que disfrutéis de toda esa biblioteca maravillosa que os comparto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un entusiasmo. Tienes los Pricker.